Mi nombre es Guillermo Alexander Villafuerte Solórzano y mi tema a exponer es el test de motivación. El conocido test de motivación fue desarrollado por la Corte Constitucional del Ecuador en la sentencia número 227-12-CEP-CC de 21 de junio del 2012 como un mecanismo para verificar si una resolución judicial cumple o no con la garantía constitucional de motivación. Esta garantía se encuentra reconocida en el artículo 76, numeral 7, literal L de la Constitución de la República del Ecuador, el cual establece que toda la resolución de los poderes públicos debe explicar las normas jurídicas aplicadas y la pertinencia de su aplicación a los hechos del caso. En materia penal, además, el artículo 5, numeral 18 del Código Orgánico Integral Penal dispone que el juzgador debe fundamentar sus decisiones y pronunciarse sobre los argumentos relevantes expuestos por las partes procesales. El test de motivación se utilizó durante muchos años en las acciones extraordinarias de protección para determinar si una sentencia estaba debidamente fundamentada. Este test exigía que la motivación cumpla tres parámetros de manera conjunta: razonabilidad, lógica y comprensibilidad. Si uno de estos parámetros faltaba, se consideraba vulnerada la garantía de motivación. El primer parámetro era la razonabilidad. Según la jurisprudencia constitucional, una decisión era razonable cuando aplicaba correctamente las normas y principios jurídicos, especialmente los constitucionales. En otras palabras, el juez debía fundamentar su decisión en normas válidas y correctamente interpretadas. Por ejemplo, imaginémonos un proceso penal por robo. El fiscal presenta pruebas suficientes y el juez decide condenar al acusado. Sin embargo, en la sentencia el juez fundamenta la condena utilizando un artículo derogado o una norma que no corresponde al delito juzgado. Aunque la sentencia tenga explicación, la motivación sería irrazonable, porque la fundamentación jurídica es incorrecta. De acuerdo con la Corte Constitucional, esto afectaría no solo la motivación, sino también la seguridad jurídica y el debido proceso. Sin embargo, posteriormente la Corte criticó este parámetro porque convertía en la garantía de motivación en una especie de control sobre cualquier error jurídico. Es decir, cualquier interpretación equivocada de la ley terminaba considerándose automáticamente una falta de motivación, lo que desnaturalizaba la acción extraordinaria de protección y transformaba a la Corte Constitucional en una nueva instancia de catación. El segundo parámetro era la lógica. Este exigía coherencia entre las premisas, los hechos y la conclusión de la sentencia. Una resolución lógica debía conectar adecuadamente las pruebas con la decisión adoptada. Un ejemplo sencillo en el ámbito penal sería el siguiente. Durante un juicio por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, todas las pruebas demuestran que el procesado no tenía posesión de la droga y que tampoco existía vínculo con la sustancia encontrada. A pesar de ello, el juez concluye que el acusado es culpable sin explicar cómo llegó a esa conclusión. En este caso, existe una ruptura lógica, porque la decisión no guarda coherencia con los hechos probados en el proceso. La Corte Constitucional señaló que en el parámetro buscaba verificar la coherencia argumentativa. No obstante, también obtuvo que algunas sentencias el análisis de la lógica se mezclaba con la revisión de si la decisión era correcta conforme a la Constitución y la ley, repitiendo el problema de parámetro de razonabilidad. El tercer parámetro era la comprensibilidad. Este se relacionaba con la claridad del lenguaje utilizado en la resolución judicial. La motivación debía redactarse de forma entendible, no solamente para las partes procesales, sino también para la ciudadanía.
Por ejemplo, pensemos en una sentencia penal redactada únicamente con tecnicismos jurídicos complejos, frases excesivamente largas y citas doctrinarias sin explicación. Aunque el juez tenga la razón en el fondo del asunto, si las partes no logran comprender por qué fueron condenadas o absueltas, la motivación carecería de comprensibilidad. La Corte explicó que este parámetro no significaba que cualquier ciudadano debía entender perfectamente toda resolución judicial, sino que debía existir un mínimo de claridad suficiente para permitir el control y la comprensión de la decisión. Una sentencia extremadamente confusa podía afectar el derecho a la defensa porque impediría cuestionar adecuadamente la decisión judicial. A partir de febrero del 2019, la Corte Constitucional del Ecuador dejó de aplicar el test de motivación de manera tradicional. La Corte consideró que el test había expandido demasiado el alcance de la garantía de motivación, mezclando la suficiente argumentativa con la corrección jurídica de las decisiones. Actualmente, la tendencia jurisprudencial busca diferenciar entre una sentencia incorrecta y una sentencia inmotivada. Para concluir, se puede acotar que el test de motivación fue un mecanismo importante dentro del derecho constitucional para controlar la calidad de las decisiones judiciales. En el ámbito penal tuvo especial relevancia porque garantizaba que las sentencias que afectan derechos fundamentales como la libertad estuvieran debidamente justificadas. Sus tres parámetros, razonabilidad, lógica y comprensibilidad, buscan asegurar que las decisiones judiciales fueran jurídicamente fundamentadas, coherentes y claras. Sin embargo, con el tiempo, la Corte Constitucional advirtió ciertas limitaciones en su aplicación y evolucionó hacia nuevos criterios sobre el contenido de la garantía de la motivación. Muchas gracias.